Hola, bienvenidos a la lección. En esta lección veremos el orden en los racionales, que es sumamente importante. Entonces, el orden que tenemos en los racionales. Antes habíamos visto la igualdad de racionales. Es bastante parecido. Yo tengo A partido por B mayor o igual que C partido por D, si solo si A por D es mayor o igual que B por C. Bueno, veamos esto con un par de ejemplos para que nos quede más claro. Ejemplos. Yo tengo 5 cuartos y tengo 3 quintos. Quiero ver cuál de ellos es mayor. ¿Cómo se hace? Multiplico cruzado y digo 5 por 5 y multiplico cruzado y digo 4 por 3. 5 por 5, 25. 4 por 3, 12. Por tanto, es mayor 5 cuartos. Entonces, 5 cuartos es mayor que 3 quintos. Otro ejemplo, un quinto y 7 cuartos. ¿Cuál es mayor? Multiplico cruzado, 1 por 4 y 5 por 7. Siempre en ese orden. 1 por 4, 4 y 7 por 5, 35. Entonces va a ser mayor 7 cuartos que un quinto. Bueno, ahora tenemos la recta Q. Antes teníamos la recta naturales, cardinales, enteros y ahora el Q. Y lo que nos está diciendo que si A partido por B es mayor que C partido por D, se encuentra más a la derecha que C partido por D. Nunca debemos olvidar que el número más a la izquierda siempre es menor que el que está más a la derecha. Da igual si uno es positivo, otro es negativo, los dos son positivos, los dos son negativos. El que ocupa una posición más a la derecha siempre va a ser mayor. Por tanto, todo esto tiene un orden. Por ejemplo, aquí podríamos tener el 0, aquí podríamos tener el 1, por aquí podríamos tener el 2, aquí el 3, aquí el 4, el 5, acá podríamos tener el -1. Y lo que tenemos que saber que todo número entero es racional. Ejemplo, si yo tengo 5 menos 4, 7 menos 2. Yo sé que 5 lo puedo dividir por 1, por lo tanto tengo una fracción o un racional. Menos 4 lo puedo dividir por 1 y es el mismo número. 7 lo divido por 1 y es el mismo número, lo he convertido en racional. Menos 2 partido por 1 y es un racional. En realidad todos los enteros son racionales. Por eso que nuestra recta racional yo he puesto los enteros. Porque son racionales, que están divididos por 1. Ahora bien, como existe un orden, si a mí me dan 3 o 4 racionales, necesito saber su colocación, dónde está, si está aquí, aquí, aquí o aquí. Entonces, ¿cómo puedo saber eso? Haciéndolos de 2 en 2, como lo hemos hecho antes, ver cuál es mayor, pero muy complicado porque si me dan 10, voy a tener que hacer de 2 en 2, comparar muchas veces. Entonces, hay métodos que son más fáciles para saber cuál de esas fracciones o racionales es mayor. Y vamos a verlos con ejemplos. El primer método es igualar denominador. El segundo método es igualar numerador. Y el tercer método es convertir a decimal. Es decir, un número racional, convertirlo a decimal. Vamos a ver el primer método con un ejemplo. Entonces, ejemplo del primer método. Si yo tengo
2 tercios, 2 novenos y 4 quinceavos, quiero saber cuál de estos tres es mayor y cuál es el menor. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Se busca el mínimo común múltiplo de quién de los denominadores, porque voy a igualar por denominador. 3, 9 y 15. Y eso se hace descomponiendo en factores primos. Aquí los tengo. Y si me dicen que es el mínimo común múltiplo, ¿cómo se encuentra? Poniendo todos los factores que sean comunes y no. Y los que sean comunes, el máximo. Por lo tanto, tendré 3 al cuadrado por 5. Esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores. 3 por 3, 9 por 5, esto es 45. Entonces, este es mi mínimo común múltiplo. Entonces, pondré 45 como denominador de todas las fracciones. Y ahora bien digo, el 3, el denominador 3, ¿cuántas veces cabe en 45? 15 veces. Entonces tendré 15 por 2. Ahora diré, ¿cuántas veces cabe el 9 en el 45? 5 veces. Porque 5 por 9, 45. Entonces tendré 5 por 2. Ahora bien, 15 en 45 es 3. Entonces 3 por 4. Si no nos aclaramos con esto, sabemos que esto es 3 por 3 por 5. Entonces, si yo tengo un 3 acá, será esto, 3 por 5. Si yo tengo un 9 acá, 3 por 3 es 9, por lo tanto será solo el 5. Si tengo el 15, era 3 por 5 y será solo el 3. Pues nada, esto me da 30 partido por 45 y esto me da 10 partido por 45 y esto me da 12 partido por 45. Entonces, si un entero sería 45 partido por 45, el que tome más parte de esa división de 45 de entero va a ser mayor, porque este va a tomar 30 de esos 45 trozos, por ejemplo, de pizza que podemos cortar, se va a comer 30. Otro se comió 10 de los 45 y el otro se comió 12 de los 45. Por lo tanto, el mayor es este. El menor es este. Entonces, ya en una recta, los podré ubicar el 30 partido por 45, el 12 partido por 45 y el 10 partido por 45. Ahora, igualar numerador. Es muy parecido al anterior, solamente que ahora con el numerador. También lo haremos con un ejemplo. Si tenemos 2 tercios, 6 séptimos y 1 quinto, y yo ahora lo quiero igualar por el numerador, lo que tengo que hacer es lo mismo que antes, buscar el mínimo común múltiplo, pero de los numeradores. Será 2, 6 y 1. Lo descompongo 2, 2 por 3 y esto es 1. Entonces 2 por 3, que es 6. Este es mi mínimo común múltiplo. Entonces, en el numerador pondré 6 a todos. Y tengo que decir ahora cuántas veces cabe el 2 en el 6, 3 veces. Por lo tanto, me quedará 3 por esto. Ahora bien, digo cuántas veces cabe el 6 en el 6. Una vez. Por lo tanto, tendré 1 por 7. Ahora digo cuántas veces cabe el 1 en el 6, 6 veces por 5. Entonces me quedará que esto es 6 novenos, 6 séptimos y 6 treintavos. Y ahora comparo, ¿cuál es el más grande? Si yo tengo una pizza y la divido en más pedazos, me va a tocar menos cantidad, ¿cierto? Porque estamos cogiendo la misma cantidad todos, 6. Pero si yo la divido en más pedazos, me va a quedar menos. Entonces, la que tenga el numerador más grande es la menor. Porque hay que pensar que el 6 lo estoy dividiendo por un número más grande. Y el mayor será por el número que divida
menor, entonces este es el mayor. Entonces puedo graficar ya en mi recta y diré que 6/30 es menor que 6/7, que es el mayor, y 6/9 está en medio. Puede ser que esté más a la derecha, más a la izquierda, pero ese es el orden. Y por último veremos lo que es convertir a decimal y también lo haremos con un ejemplo. Ejemplo. Si yo tengo esta fracción 5/3 y tengo otra fracción 7/2, si yo quiero ver cuál de ellas dos es la más grande, diré 5 dividido en 3. 1 por 3, 3. A 5, 2. No puedo dividir, pongo coma y pongo un 0 aquí. 6 por 3, 18. Pongo un 2. Y esto me está diciendo que es periódico. Y 7/2 diré 7 dividido en 2. Y me quedará 3 por 2, 6. Me sobra 1. No alcanzo a dividir, pongo coma, pongo un 0 y digo 5 por 2, 10, a 10 nada. Entonces ya lo puedo colocar en nuestra recta. Y sé que 7/2 es mayor que 5/3, porque este tiene un entero y este tiene 3. Con todo esto hemos visto un orden en los racionales, que he dicho yo que es un conjunto ordenado y denso. Ahora vamos a explicar qué es lo que es denso. Entonces, el concepto de denso, ya hemos visto que es ordenado, que tiene un orden en la recta. Y denso quiere decir que entre dos números racionales existen infinitos racionales. ¿Cómo es esto? Yo tengo esta recta y tengo dos números racionales, a partido por b y c partido por d, obviamente genéricos. Yo entre ellos dos he hecho como un sum, lo he ampliado, y entre ellos dos tengo 1. Y para ver la mitad se hace por las operaciones, pero yo sé que tengo uno en mitad. Después tengo otro en la mitad de estos dos. Después tengo otro en la mitad de estos dos. Después tengo otro en la mitad de estos dos. Después tengo otro en la mitad de estos dos. Y así. Entonces, siempre hay uno entre medio de otro. Siempre están. Por eso que son infinitos racionales y eso hace que sea denso, que es diferente a los naturales. Los naturales, recordemos que si lo graficábamos en una recta, tenía 1, 2, 3, no es denso. En cambio, en los racionales sí que es denso, porque tengo infinitos entre ellos. Y aquí tengo infinitos también, pero no es denso. Es un concepto, ojalá que lo puedas haber comprendido. Entonces, entre ellos hay infinitos. Infinitos, infinitos. Infinitos racionales. Bien, nos vemos en la próxima lección. Estudia y suerte.